Romanticismo, orígenes y formas. Con la llegada del siglo XIX, el continente europeo se encontraba en angustiosa combustión. La Gran Armée de Napoleón incendia ciudades. En otras latitudes, Rusia implanta la feroz era zarista. Alemania se robustece y constituye su imperio. España teme perder sus gestiones ultramarinas y colonias. Las elucubraciones de Rousseau cambiarían para siempre las mecánicas del pensamiento. Estas abruptas y múltiples dificultades castigan y conmueven a Occidente, lo que llevaría a un reajuste en las conciencias. Desde finales del XVIII, la revolución romántica estaba en marcha. Se expande por los pueblos de Europa, en la sociedad y en los hábitos civiles. Ese influjo no solo se deslizaría hacia estratos sociales y políticos. La literatura y las artes darían un giro hacia propuestas más acordes con la esencia del romanticismo. Etimológicamente, romanticismo proviene del vocablo inglés romantic, usado para referirse a relatos excesivamente fantasiosos. A su vez, este término halla raíces en la locución francesa romance, usada para designar novela, romance, aunque con el tiempo perdió esa denotación y se asoció con lugares agrestes y melancólicos. Pero es justo precisar que el origen se remonta a décadas atrás y en otra lengua. Ocurre en Alemania durante el siglo XVIII, cuando nace la palabra romantique. La escritora francesa Madame de Staël, en un viaje a ese país, conoció al crítico Federico Schlegel. Este, ciertamente, fue el primero en utilizar el término y cuando Madame de Staël regresó a Francia, lo popularizó a través de sus libros y tertulias en círculos literarios. Como dato curioso, Francisco de Miranda fue el primer hispanoparlante que lo textualizó para describir en sus diarios un paisaje suizo de finales del siglo XVIII. Paralelamente, en Latinoamérica, la situación era de total anarquía. Se libraban feroces batallas con saldos ilimitados de sangre y fuego, dejando caos y cientos de miles de heridos y muertos. Latinoamérica era un territorio donde los sentimientos patrióticos de emancipación se disolvían por las ansias caudillistas de poder y riqueza. El romanticismo llega al continente entre 1830 y 1840 y se manifiesta gradualmente en las literaturas y artes americanas. La estética persistirá. Empleemos un flash forward o prolepsis para no llamarle spoiler, hasta 1890, cuando es reemplazada por el modernismo. Si el romanticismo social se gesta para reconstruir las instituciones, en el romanticismo literario anida una protesta pública y notoria hacia las normas estéticas establecidas. Los artistas y escritores románticos refutan lo clásico y todo aquello que huela a aires renacentistas. Por lógica, rechazaban el neoclasicismo que excluía la expresión sentimental. Los románticos se inclinaban por un imaginario medieval y sus destellos fantásticos e irreales. El aura misteriosa, los hechiceros, duendes y princesas secuestradas que formaban parte de las historias escenificadas en la Edad Media. El temperamento del alma romántica se compone de un individualismo exacerbado, heroico con su consabida exaltación del yo. El Cid, por ejemplo, sería un personaje paradigmático, ya que establece una fórmula para cuantificar ese individualismo y el culto a su incuestionable valentía. Por otra parte, los románticos se apoyaron en la inspiración como fuente creadora, tomaron partido por la intuición, ya que pensaban que su iluminación creativa se avivaba por fuerzas irracionales en las que seres privilegiados atendían la voz de Dios para reproducirla en sus escritos y transmitirla a sus semejantes. Irónicamente, un siglo más tarde, pero esta vez con soportes científicos del psicoanálisis freudiano, la iluminación romántica
sería retomada por los surrealistas. Algo significativo y que con el tiempo estaría directamente ligado a la novela venezolana es el hecho de que el artista romántico se descubre a sí mismo física y espiritualmente como un ser en sublime comunión con la naturaleza. Reconoce su desconsuelo en las horas del ocaso, la ira cuando una apretada tormenta revienta en el horizonte o la nostalgia en las noches de luna llena. Los románticos hallaban en el paisaje un valor literario que prevalecía ante todo. Por esto, no debe extrañarnos que el alma nacional tiene un sello romántico, con todos los elementos que el alma nacional contiene, los referidos paisajes, climas, costumbres, festividades, tradiciones, comidas, la oralidad y sus acentos, como los arquetipos que representan determinada geografía, el mulato, el negro, el cholo, el gaucho o el llanero. Esta tendencia conduciría a los cuadros de costumbres, aunque finalmente el costumbrismo y sus órdenes estilísticos colapsarían con el auge del modernismo. Imitación de imitaciones. Jesús Semprún, uno de los críticos más importantes de inicios del siglo XX, sostiene que el romanticismo americano no se trató de otra cosa que una imitación de imitaciones. Años después, y de manera semejante, Julio Planchard determinará que el modernismo sería un movimiento de influencias. Pero bueno, sigamos. Deudos de las lecturas del padre de la estética romántica, Jean-Jacques Rousseau, Semprún recuerda que, de hecho, nuestros ideales independentistas, propios o no, eran sustancialmente un producto del romanticismo, desde las gestas en el campo de batalla hasta las hazañas reseñadas por los historiadores. Desde luego, los novelistas venezolanos no eran la excepción. Contrario a lo argumentado por Semprún, José Napoleón Oropesa afirma que el escritor no es, abro cita, un imitador, sino un hacedor que tiene la posibilidad de, dejándose influenciar por lo real, redescubrir cualquier realidad como si aquello que lo fascinó surgiera por primera vez como un misterio o una epifanía. Cierro cita. Para equilibrar las opiniones de estos críticos, es justo que señalemos lo dicho por Osvaldo Larrazábal Enríquez. Si existe un autor que puede arbitrar en torno a estas opiniones, es precisamente él, con seguridad, uno de los pocos estudiosos que leyó, estudió y reflexionó sobre casi la totalidad de las narrativas decimonónicas. En Historia y Crítica de la Novela Venezolana del siglo XIX, Larrazábal Enríquez explica que, si bien no contamos con grandes escritores en nuestro país, sí hubo un grupo de escribas que siguieron las pautas de la moda y de las normas literarias de la época, de tal manera que las obras producidas, aunque pocas, se concebían atendiendo a dichas estéticas. Larrazábal Enríquez busca un soporte argumental en Semprún y compañía y sostiene que nuestra novelística, cito, en su origen sí es imitativa, pero no en el sentido despectivo y menospreciativo que se le ha querido juzgar. Cierro cita. Concluye que la narrativa de este periodo ayudó a concretar y establecer peldaños para la consecución de esa novela nacional que nacería posteriormente. Si bien se trató de una etapa de dilatado desarrollo, la disposición para el ejercicio literario existía, aunque las condiciones no eran las más propicias. Venezuela había quedado destrozada después de la Guerra de la Independencia. Muchos perecieron en el conflicto y los problemas se agudizaron después del hierro, el fuego y la sangre, al contrario de como usualmente se cree. Semprún señala que el romanticismo americano fue una explosión de afligidos desconciertos, y ciertamente Venezuela no estuvo tan alejada de ese panorama. Éramos un territorio de afligidos desconciertos y, para mayor desgracia, en bancarrota. La narrativa evolucionó, y bien o mal se trazó en esas rudimentarias ficciones la imagen del país,
los temas, ideales, problemas sociales y conductas de una época, tiempos en los que el país se acostumbraba a ser. En otras instancias, el viejo continente se revitalizaba con victorias románticas en todos los sentidos del orden social. Se ondean las banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Jean-Jacques Rousseau hizo una bandera en particular, la de la prosa francesa. Revolucionó las letras con disciplina napoleónica, conquistó senderos desconocidos e inauguró el subjetivismo literario con sus confesiones. El romanticismo doblegó a la retórica. La individual anarquía del romanticismo, de la que nos habla Luis Beltrán Guerrero en Prosa Crítica, se impone. Cito a este autor: una retórica variable de persona a persona no es retórica, no sería por lo menos la retórica conocida. No tardó, pues, en oírse la exclamación de Víctor Hugo, el mayor corifeo romántico: ¡guerra a la retórica! Y paz a la sintaxis. Cierro cita. En relación con esto, Guerrero añade que la geografía en la que estábamos establecidos, tan pletórica y llena de riquezas, envolvía y predisponía a los escribas a potenciar su imaginación y sensibilidad literarias. ¿Y qué ocurre con el asunto de la imitación? Pues va a ser que Beltrán Guerrero también disiente de Semprún. Desde su óptica, no es del todo cierto que nuestro romanticismo sea una imitación de imitaciones, ya que, cito, la moda literaria romántica vino a conjugarse aquí con nuestro modo psíquico. Cierro cita. Visto esto, el romanticismo es una interpretación textual de estados de ánimo y de exaltaciones del espíritu. Allí radica el alma de los hombres codificada y en algunos casos exagerada al máximo, idealista, incluso con aires artificiales. Beltrán Guerrero afirma que, cito, es imposible desaprovechar las conquistas realizadas por el romanticismo en la poética. Cierro cita, aunque añade que murió una retórica, pero se levantó otra con peores defectos. El romanticismo se convirtió en un discurso abarrotado de emociones, y para garantizar la supervivencia de una retórica en el tiempo y en el espacio, urgía una periódica renovación de su sistema expresionista, de sus códigos y representaciones. De otra manera, su existencia no estaría justificada perennemente y sí solo de manera transitoria. Las conquistas de un movimiento se resguardan con su propia renovación. Características del romanticismo venezolano. Oropesa insiste en señalar el afán de nuestros primeros escritores de ficción por mostrar lo venezolano, una prosa que se orientaba a transcribir paisajes y oralidades propias de determinadas regiones, así como la enumeración de extensas listas de costumbres, leyendas, enfermedades tropicales o especies de árboles, animales o frutos, espacios públicos o lugares naturales que descansaban en un referente real, palpable e inmediato. Oropesa resalta que estas tendencias a la hora de escribir suprimieron la posibilidad de que se creara una obra memorable de trascendencia durante este periodo, ya que la novelística, cito, estaba más interesada en decir que en mostrar. Cierro cita. Una resonancia de esta posición la hallamos en un ensayo de Gustavo Luis Carrera titulado Literatura hispanoamericana, diversidad o integración, el caso venezolano, donde añade a lo dicho por Oropesa cuando define la lengua como expresión directa del hombre que, cito, no es de extrañar que románticos y afines hayan establecido que la literatura es, esencialmente, reflejo de una sociedad y retrato de un pueblo. Cierro cita. En parte, este apego de los narradores por reflejar el entorno era promovido por una exigencia de la misma crítica, ya que el escritor no se le exigía otra cosa que plasmar de manera fidedigna aquello que se consideraba latinoamericano,
aquello que se consideraba nacional. Esto, siguiendo a Carrera, fue un error que tuvo un alto costo en el desarrollo de nuestras narrativas, ya que representó un desvío en el camino para la verdadera y genuina creación literaria. Domingo Miliani, en Tríptico, asegura que la propagación del romanticismo llegó de manera simultánea a las narrativas venezolanas y a las de otras literaturas americanas como la argentina. Con su llegada, se establecieron dos corrientes principales, la sentimental y la romántico-social, o como es conocida por algunos críticos como la socialista utópica. En el romanticismo venezolano no hallamos indicios de las modalidades del romanticismo alemán. La influencia cardinal radicó en la vasta proliferación de aquellos narradores sentimentales de las revistas y periódicos de la época. En el albor del siglo XX, Gonzalo Picón Febres enumera el hit parade de autores más leídos, firmas que van desde Jean-Jacques Rousseau, Bernardino de Saint-Pierre, Madame de Staël, Lamartine, Víctor Hugo, Walter Scott, hasta Mariano José de Larra, uno de los autores con más lectores en España y Venezuela. De hecho, sus obras completas se imprimieron antes en Caracas que en Madrid. Irónicamente, los españoles imitaron en cierto modo a los franceses y escritores de ambos países se leyeron en suelo venezolano con inusitada vehemencia. Picón Febres recalca que, además de ser leídos desde 1838, estos novelistas estimularon la imaginación de los creadores a tal punto que este fenómeno impulsaría el nacimiento de la primera novela venezolana, como diría Picón Febres, la cual nace romántica en 1842 con la publicación de Los Mártires. Fue un fenómeno notable que la mayoría de los autores venezolanos no solo se deja influenciar por Mariano José de Larra, sino que imitan descaradamente a Mariano José de Larra, todo un influencer decimonónico. Esto es un hecho repetido hasta la saciedad por no pocos estudiosos de nuestra historiografía, como si se copiaran entre ellos cuando hablan de estas imitaciones, lo que hace innegable la influencia de este autor que se suicida a sus 27 años. Naturalmente, la moda literaria atrae a nuestros autores y observan en ella una fuente de inspiración y guía. Los críticos admiten que los narradores románticos criollos escribían sus historias de acuerdo a los gustos de los lectores de la época, a decir, narraciones bucólicas, excesivamente dramáticas. En muchos casos, el paisaje descrito tendía a humanizarse y los escritores le adjudicaban sentimientos. De igual manera, se incluyen en el tejido narrativo frecuentes digresiones de corte moral y ético que dilataban las acciones. Era improbable que la narrativa escrita en el país no se viera afectada por esta corriente. Nuestros autores asumen su preferencia por ubicar sus historias en tiempos y espacios distantes o desarrollar las aventuras y desventuras de sus héroes en la antigüedad o en países europeos. Este precisamente es el caso de Los Mártires. En la página 103 de la edición de Formación y Proceso a la Literatura Venezolana de 1984, leemos que Picón Salas escribe que el costumbrismo, folletinismo, épica, oratoria son caminos de nuestra evasión imaginativa. Y bueno, además de esto, del romanticismo se despliega el costumbrismo, que varios estudiosos, entre los cuales se cuenta el poeta y crítico Douglas Borges, lo califican como un atajo para aproximarse a lo venezolano. Otro dato curioso que aporta Picón Salas en Formación y Proceso es lo concerniente a la aparición del tradicionismo, al que define como, cito, un cuadro de costumbres proyectado al más lejano pretérito, generalmente a la época colonial. Picón Febres, siempre majestático y riguroso en sus juicios, insiste en que las peripecias narradas en muchas de las obras estaban reñidas con lo real
y que durante el periodo no se produjo nada que valiera la pena, obras incapaces de resistir la más mínima crítica, ni, cito, ni calificarse de sobresaliente, ni que se lea hoy sino por mera curiosidad o distracción. Cierro cita. Confiesa que en más de una oportunidad el exagerado sentimentalismo, las más que comunes escenas sangrientas y ridículamente crueles con las que se topaba en las páginas del romanticismo venezolano, le provocaban incontenibles ataques de risa. Los primeros narradores. Referiré ahora a los autores más representativos. Entre estos precisamos a Fermín Toro, José Heriberto García de Quevedo, Rafael María Baralt, Ramón Isidro Montes, Guillermo Michelena, Julio Calcaño, Eduardo Blanco y José María Manrique. El primer novelista de nuestra historia literaria fue Fermín Toro. Gonzalo Picón Febres, aunque suele ser inclemente en sus críticas, lo alaba hasta cierto punto, le endosa un estilo correcto y en ocasiones muy brillante. Sin embargo, afirma que Los Mártires es una novela que fatiga al lector con ese tono colmado de recursos lacrimosos e historias desprovistas de cualquier asomo de originalidad. A pesar de esta visión, para la investigadora y profesora del Instituto de Investigaciones Literarias, María del Rosario Jiménez, quien escribiera el prólogo para la última reedición de Los Mártires, lo dicho por Gonzalo Picón Febres y otros críticos no puede ser tomado a la ligera. La autora explica que en el siglo XIX, tanto la prensa como las revistas eran soportes ideales para la publicación y difusión de material literario, si pensamos en lo costoso que significaba editar un libro. De esta manera, la publicación fragmentada por entregas favoreció la estrategia de ventas y, más allá de eso, la economía narrativa, elemento que Jiménez considera rasgo fundamental en Los Mártires. Para la crítico, la cohesionada brevedad atiende a la redacción bien ejecutada y planificada de sus 6 capítulos para ser publicados por entregas y no ser alterada la concepción original de la obra, evitando, cito, fluctuaciones extraliterarias como atraer las ventas o complacer al público interesado en su continuación indefinida. El tema se reduce a la evolución en aumento del ineludible nudo trágico de toda novela romántica, cierro cita, tal como una miniserie de nuestros días. Además de esto, Jiménez aporta 2 puntos que se le escapan a otros críticos precedentes. Para ella, la novela de Toro, en cierto sentido, tiene un criterio documental y, por si fuera poco, Los Mártires contiene otros rasgos realistas que la alejan de ese romanticismo con sello imitativo. Estos rasgos son los siguientes, y permítaseme la extensa cita. La exacta diagramación urbana de la ciudad, equivalente a un plano, la descripción de la muchedumbre intentando abrirse paso entre el tumulto ocasionado por las celebraciones de la coronación de la reina, la reacción festiva de la gente ante el desenlace fatal de un buzo norteamericano que, en vez de seguir divirtiendo con sus prolongadas inmersiones, decidió impactar colgándose de una cuerda y muere. El pintor juzgado y absuelto en vía pública por haber asesinado al saltimbanqui que secuestró a su pequeña hija para explotarla, o las sombrías y lúgubres imágenes del desván donde viven los protagonistas. Cierro cita. La viuda de Corinto y La Sibila de los Andes son 2 relatos de Toro, pese a que Emiliani los concibe como leyendas histórico-sentimentales. Otro escritor de este periodo fue José Heriberto García de Quevedo, descendiente del célebre escritor español Francisco de Quevedo. Sus obras más conocidas fueron El amor de una niña, un relato largo, y
Dos duelos a 18 años de distancia. La segunda novela venezolana publicada 15 años después de Los Mártires. Una de las características más resaltantes de la narrativa de este autor romántico es la localización de sus conflictos narrativos fuera de nuestras fronteras. Osvaldo Larrazábal lo encasilla más como poeta que como narrador, y Gonzalo Picón Febres insiste en los olvidos de los que ha sido capaz la crítica de entonces con respecto a García de Quevedo. Por ejemplo, denuncia con una prosa ácida la omisión que hiciera Gil Fortul en su galardonado trabajo sobre la narrativa venezolana. Sería conveniente precisar las narraciones breves escritas por Rafael María Baral, autor que Picón Salas cataloga como la antítesis de Fermín Toro y Juan Vicente González debido a su estética y cultura. Lo apoda el buen redactor y describe a Baral como un autor que no se inmiscuye con vehemencia en la cotidianidad venezolana, situación contradictoria ya que es apreciado como el clásico historiador de nuestro periodo independentista. Picón Salas argumenta que para este escritor Venezuela fue un mero tema de retórica. Domingo Miliani afirma que Baral intentó incluir idilios neoclásicos a la manera de Salomón Gessner en lengua española. Escribió dos cuentos. Uno coqueteaba con la leyenda histórica, Adolfo y María, muy similar a La viuda de Corinto de Toro. Igualmente, el primer relato se anexa al estilo heroico sentimental y para Miliani, Historia de un suicidio, se presenta con una prosa deficiente y de constantes incisos que detienen la narración para dedicar párrafos enteros a disyuntivas morales y éticas, elemento propio de la narrativa española durante todo el siglo XIX. El pedagogo Ramón Isidro Montes escribió un libro que se encasilla como histórico novelesco, que tituló Bobes, leyenda venezolana. Lo publicó en 1844. Fue el primer trabajo ficcional en nuestra narrativa en el que se representaba un personaje histórico. Desde luego, esta obra no iba a pasar desapercibida para la mordaz pluma crítica de Gonzalo Picón Febres, quien no escatima los más denigrantes adjetivos, critica a Bobes con recalcitrante dureza y diagnostica que la obra es soporífera y de diálogos insoportablemente rancios. Por su parte, y un poco más condescendiente, Julio Calcaño, prologuista de Bobes, lamenta que el autor no hubiese dedicado a su libro mayor disciplina. Guillermo Michelena se dio a conocer con una novela que ya anuncia su orientación moralizante desde el propio título, Garrastazú, o el hombre bueno perdido por los vicios. Aunque al contrario de las novelas precedentes se revela un interés genuino por mostrar situaciones que sucedían en el país. A esta traducción le seguiría Gullemiro o Las Pasiones. Picón Febres, era de esperarse, no trataría con benevolencia a esta obra y la define como laberíntica y de estilo recargado. Escribe: Gullemiro es todavía más farragosa que la regenta del español don Leopoldo Alas. Osvaldo Larrazábal, que nos tiene acostumbrados a señalar lo mejor de cada libro, sería el lapidario y le roba un adjetivo a Picón Febres al decir que se trata de una de las más extensas y farragosas novelas venezolanas de todos los tiempos. Mariano Picón Salas despacha en dos líneas a Julio Calcaño. Lo desestima como un escritor de relatos de amor y sangre escenificados en Italia, metiendo en un mismo lote narraciones breves junto a su novela Blanca de Torrestella e ignorando El rey Tebas. Para Larrazábal Enríquez, Blanca de Torrestella es el mejor intento de novela histórica de todo el siglo XIX, mientras que se pone de parte de Calcaño ante los ataques corrosivos de Picón Febres.
¿Y qué anota Picón Febres en la página 364 de su libro La historia de la literatura venezolana del siglo XIX en su edición de 1947? Pues Picón Febres anota lo siguiente, cito: con referencia a El Rey Tebas, basta afirmar que la crítica más blanda y bondadosa encontraría de sobra, en páginas tan híbridas como descabelladas, motivos más que suficientes para pulverizarla. Bueno, sigamos. Esta novela fue publicada por entregas y narra la historia de Alberto Eres, personaje enigmático que vaga por las calles de Maracaibo bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Guillermo Meneses, en el prólogo a su antología del cuento venezolano, discierne que Julio Calcaño no es un escritor de cuentos propiamente dicho. El autor de Campeones concluye que no se puede negar que se aproxime al género, pero que quizás las dudas del mismo Calcaño sobre lo que es realmente un cuento lo hayan alejado de escribir un texto con las características del género. Meneses resuelve catalogarlo no como un cuentista propiamente dicho, pero lo reconoce, sí, como uno de los precursores de la narrativa breve. Para complementar esto, Miliani lo acredita como el primer narrador que independiza el cuento venezolano de otras expresiones narrativas breves. Y si pensábamos que Gonzalo Picón Febres repudia categóricamente la totalidad de la obra ficcional escrita por Calcaño, sorpresivamente valora ciertos aspectos de su obra Lady Somers y la enaltece sobre sus otros textos. Sin embargo, le otorga un escaso mérito. Es uniformemente romántico, escribe Picón Febres, tanto en el fondo como en la forma que lo viste, unas veces lleno de terrorismo espantoso, otras de sentimentalismo alambicado. Y cierro cita. Otro hecho curioso es que se refiere a Lady Somers como novela, cuando en realidad se trata de un cuento. Ay, 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 Picón Febres. ¿Se habrá leído o no? De igual forma, eso estará por descubrirse. Y los invito a leer la página 264 del libro de Larrazábal Enríquez. Eduardo Blanco es un autor ineludible de este periodo. Gonzalo Picón Febres describe sus primeros trabajos publicados en la revista La Tertulia como narraciones atiborradas de fantasías y cuyos finales no concretan el argumento inicial. Me refiero a el número 111 y Vanitas Vanitatum. Más tarde publicaría Una noche en Ferrara. Eso fue en 1875, como ven en pantalla, en la que Larrazábal Enríquez percibe una mejor instrumentación del diálogo y descripción de los personajes. Pero así como rescata ese elemento, es objetivo al afirmar que Vanitas Vanitatum y la misma Una noche en Ferrara muestran un decaimiento en la agilidad narrativa del autor y cancela su opinión diciendo que será difícil encontrar en la historia de la narrativa venezolana una obra más confusa y ausente de lógica, con el añadido de numerosas e inoportunas disquisiciones y descripciones retóricas cercanas a lo conocido en la época como crónica. Estas formas narrativas se consolidan en Zárate. Domingo Miliani halla en esta obra una novela que sintetizaría y culminaría la tradición del realismo romántico, cobijando todas las bondades y errores de esta tendencia. Entretanto, el religioso y crítico Pedro Pablo Barnola señala a Eduardo Blanco como un precursor de la novela venezolana, pues reconoce en ella sus sedimentos iniciales, al contrario de otros críticos que se inclinan por Peonía de Manuel Vicente Romero García. El infaltable e infatigable Gonzalo Picón Febres le da un mayor valor literario a la primera parte de Zárate, ya que fue publicada en 2 volúmenes en ese entonces. El segundo tomo lo recibió como una adulteración lamentable. De último tenemos a José María Manrique,
autor, además de un puñado de relatos de novelas moralizantes publicadas por entregas como Preocupaciones vencidas, La abnegación de una esposa y Eugenia, novela corta publicada en 7 entregas en la sección recreativa de La Opinión Nacional, y su obra más sobresaliente, Los dos avaros. Larrazábal Enríquez define Los dos avaros como la primera obra del realismo venezolano, o que al menos aporta un síntoma de esta corriente, pues se deslastra un poco de ese romanticismo ya tradicional y aparecen elementos de crítica social, sus vicios y males. Recordemos que los movimientos no nacen a partir de una única obra, sino que más bien se trata de una evolución lenta que abarca numerosas obras y autores e incluso varias décadas. Debo agregar que Emiliani le endosa a Los dos avaros características propias de las historias de folletines, pero al mismo tiempo le parece innegable que la obra tiene asomos expresivos destacables, como las referencias históricas, y que, pese a ciertas fallas en el lenguaje, su morfología esquemática y diálogos inverosímiles, la novela atrapa. A partir de la publicación de Los dos avaros, empieza una transición del romanticismo al realismo. Por supuesto, este cambio, ya lo he dicho, es paulatino. Para 1879 solo se contaban 11 novelas publicadas con la firma de autores venezolanos. En ninguna de ellas se advierte un interés genuino por tocar tópicos de índole nacional, y aquellas que sí lo intentan no logran equilibrar esta tendencia con la receta preestablecida del romanticismo. Osvaldo Larrazábal precisa estos elementos y acciones que orientan la evolución de la novela romántica a la realista. Desde luego, es una tarea ardua, ya que, cito, a lo largo del pequeño camino recorrido por la novela venezolana de entonces, solo se habían manejado conjeturas y se habían utilizado algunos aspectos de esa realidad. Cierro cita. Pero lo que sí es cierto es que Manrique con esta obra se aleja de los preceptos propios del romanticismo, una corriente en la que sus obras narrativas exaltaban y exageraban de manera idílica una realidad. En Los dos avaros, estos elementos desaparecen y llenan ese espacio los defectos de una sociedad, sus problemas socioeconómicos de entonces, con el agregado de testimonios históricos, lo que es significativo para la evolución de nuestra narrativa. Recordemos lo expuesto por Arturo Uslar Pietri en su ilimitadamente citado texto La novela venezolana, cuando afirma que la influencia naturalista, cito, es la última y la más visible, pero no llega a reemplazar enteramente a las otras. Nunca se puede hablar en la literatura hispanoamericana de influencias únicas. Cierro cita. Siguiendo lo postulado por Uslar Pietri, debo subrayar que una de las características primordiales de la narrativa hispanoamericana es su irrefrenable tendencia hacia lo mestizo. Todas estas tendencias contradictorias y confusas entre sí, como el sentimentalismo romántico, el naturalismo francés, el costumbrismo, el periodismo, la transcripción del oral, bien o mal precipitarían el camino hacia la novela venezolana en manos de un escritor amateur como Manuel Vicente Romero García y su peonía. Y es a partir de ese momento en que la narrativa venezolana se encauzaría hacia otras dimensiones temáticas y estéticas.